Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué maravilloso estar una semana más juntos para estudiar nuestra lección número 4 de este cuarto trimestre del año 2024. Recuerden que estamos estudiando los temas en el Evangelio de San Juan. Y para esta semana tenemos el título Testigos de Cristo como Mesías. Vamos a ir al estudio de esta semana, no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal. Aquí te dejo el link. Ve, activa la campanita de notificaciones, déjame un like, comenta, envíame saludos, dime de dónde me ves y además comparte, que esto es lo más importante, que compartamos el Evangelio para que llegue hasta lo último de la tierra y Cristo aparezca en las nubes de los cielos. El Evangelio de Juan no solo se limita a las señales que hizo Jesús como evidencias de su procedencia divina. Por ejemplo, ustedes recordarán esas señales: convirtió el agua en vino, alimentó a miles de personas con unos pocos panes y unos pescados, sino que también sanó al hijo del noble, restauró al hombre de la vista, al hombre en aquel del estanque de Siloé, el paralítico de Betesda, resucitó a Lázaro y a varias otras personas, pero también el Evangelio de Juan aporta testigos cuyos testimonios son contundentes pruebas para corroborar la veracidad de los dichos de Jesús. Después de todo esto, ¿cuánto peso tienen las palabras de nuestro texto para esta semana que dice: Jesús respondió, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? Esto lo encontramos en San Juan 3:3. Y además, entre los testigos que Juan señala como evidencia de la procedencia divina de nuestro Señor Jesucristo está el Padre y las Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Bienvenido al estudio de esta semana que lleva por título Testigos de Cristo como Mesías. La primera parte de nuestra lección lleva por título El testimonio de Juan el Bautista. Él es el primer testigo cuyo testimonio hasta los mismos fariseos reconocieron que era verídico. Juan el Bautista aparece como testigo de Jesús. Algunos judíos de la época esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. El Evangelio de Juan enseña claramente que Juan el Bautista no pretendía ser ninguno de esos Mesías que ellos esperaban, ni el sacerdotal ni el de la realeza, sino que era testigo del único Mesías, del Mesías verdadero. Este estudio está basado en el libro de Juan, el capítulo 1, verso 19 al 23. Recordemos que cuando llegaron a preguntarle a Juan quién era él, porque ellos querían saber si era el Mesías o tenían que seguir esperando. Y Juan declaró que era el fiel cumplimiento de una profecía en Isaías, quien estaba preparando el camino del Señor. Juan utiliza la profecía de Isaías 40 para identificar su rol en el ministerio de Jesús. En la época de los caminos repletos de huecos y rocas, a veces se enviaban siervos delante del rey para nivelar la superficie de las calzadas y eliminar las curvas cerradas y allanar el camino del soberano.
En cumplimiento de la profecía, Juan vino con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesús. Ahora nos toca a nosotros predicar, preparar el camino al soberano, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Este mensaje que nosotros llevamos, que el Señor nos lo comisionó antes de ascender al cielo, es un mensaje que golpea a muchos y por eso lo rechazan. Exactamente lo que pasó en el tiempo de Juan, que rechazaban el mensaje porque era muy claro, muy contundente. Lo mismo nos está pasando a nosotros ahora como el último mensaje que tenemos que proclamar. Pero ya Juan pasó por eso, ya Jesús pasó por el rechazo también, y aunque nos rechacen a nosotros, nosotros seguiremos predicando este evangelio del reino hasta que la gracia termine. La segunda parte de nuestra lección lleva por título El Cordero de Dios. Los judíos esperaban un libertador del yugo terrenal, pero las profecías hablaban de un Mesías libertador, no solo del yugo terrenal, sino también del yugo espiritual. Y Juan el Bautista, deseaba que ellos abrieran sus ojos a lo que las profecías decían. Lo más importante que el Mesías venía a hacer era a restablecer esa relación que se había roto entre Dios y su pueblo. Ese puente que había sido derribado por el enemigo ahora venía a ser restablecido por el Mesías. Y eso era lo más importante que tenían que saber los que esperaban al Mesías. Este estudio está basado en el libro de Juan, el capítulo 1, el verso 29 al 37. Juan tiene ahí varias señales para reconocer al Mesías. La primera es cómo lo presenta Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La siguiente es que el Espíritu descendería sobre él y luego él bautizaría con el Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua y él decía, pero el que viene, el Cordero de Dios, sobre el que descendería el Espíritu Santo, iba a bautizar con el Espíritu Santo. Jesús era la realidad presentada por el sistema sacrificial que se remonta a la promesa del Redentor expresada por primera vez en Génesis 3:15. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como eso, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. En Marcos 10:45, Romanos 5:6 y en 1 Pedro 2:24, estos versículos nos ayudan a entender el papel de Jesús como Cordero de Dios. Por ejemplo, es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre dice las Escrituras que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cristo vino a morir por nosotros, por los que estábamos separados de Dios, por todos. Él murió por ti y por mí, que lo hemos aceptado como nuestro Salvador, pero también murió por los que no lo han aceptado. Nunca se pierde la esperanza de que lo pudieran aceptar en algún momento. Cristo llevó nuestros pecados como el Cordero de Dios, como aquel sacrificio que se hacía por los pecados de los hombres. Ahora Cristo lleva nuestros pecados y muere por nosotros, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos para Él. Vivamos
para Cristo. El Cordero de Dios murió para darnos vida. Recuerda, el Cordero de Dios nos trajo el reino de la gracia. Y donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No permitas que el pecado te separe del Señor. Arrepiéntete, pide perdón, entra en el reino de la gracia y permite que sobreabunde en tu vida. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Los dos discípulos de Juan. Y esta lección nos deja grandes experiencias en nuestra vida espiritual. Estos dos discípulos de Juan estaban con él cuando declaró que Jesús era el Cordero de Dios. Y la lección maravillosa que yo aprendo de ellos es que cuando escucharon a su líder decir que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escucharon a Jesús y dejaron a Juan por seguir a Jesús y se quedaron con Jesús. Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras. Pero para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, llenas de verdad, llenas de belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos ya habían leído las escrituras, pero escucharlas de labios de Jesús les aclaraba tanto el panorama que ellos se quedaban deliciosamente envueltos en esa atmósfera celestial preciosa de la cual Jesús los hacía partícipes. El gran énfasis del Evangelio de Juan es destacar quién es Jesús, a fin de que esta buena noticia pueda ser compartida con el mundo entero. Aquellos dos discípulos iluminaron su vida con la presencia del Cordero. Ahora, ilumínala tú, pues ese Cordero está tocando a tu puerta, a la puerta de tu corazón. Ábrele para que compartas con él. La cuarta parte de la lección lleva por título Felipe y Natanael. Felipe, al presentarle a Jesús a Natanael, le dice como referencia, aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. Y es que cuando nosotros tenemos certeza de algo, no tenemos temor de decir, pruébalo, pruébalo. Y eso mismo fue lo que hizo Felipe. Y cuando llevó a Natanael el mensaje, Natanael, a pesar de los prejuicios que tenía, fue y confirmó lo que Felipe le estaba diciendo. Este estudio está basado en Juan 1, 43 al 46. Los prejuicios a veces impiden ver lo que las personas son realmente. La forma adecuada de tratar los prejuicios no es una exaltada argumentación filosófica o teológica, sino más bien invitar al individuo a experimentar la verdad personalmente. Simplemente Felipe le dijo, ven y ve. Y eso fue exactamente lo que hizo Natanael. Fue y vio. En Juan 1, 47 al 51 encontramos que Jesús le hizo referencia a Natanael, ya estando frente a frente, de un episodio de su vida bajo una higuera. Natanael había tenido una experiencia con el Padre Celestial debajo de una higuera. En esa experiencia, Natanael le había pedido que quería ver al Mesías. Y entonces eso
hizo referencia a Jesús cuando se encontró con Natanael. Una de las cosas importantes es que cuando nosotros queremos llevar el mensaje, lo debemos de hacer con personas cercanas a nosotros. Es mucho más fácil llevar el mensaje con personas cercanas a nosotros. Sí, nosotros estamos viviendo el mensaje que estamos compartiendo. Eso es importante. La amistad de Felipe con Natanael fue más fuerte que los prejuicios que Natanael tenía. Y cuando se encontró con Jesús, la vida de Natanael cambió totalmente. Jesús había visto por iluminación divina a Natanael orando debajo de aquella higuera, buscando la verdad, y la encontró. Dios conoce cada episodio de nuestras vidas. Él tiene control y soluciones para todos los asuntos que tocan a nuestra vida. Como Natanael, hoy yo te digo, quítate los prejuicios, acércate a Jesús y encuentra la solución para todos tus asuntos y necesidades. La quinta parte de la lección lleva por título El testimonio de Nicodemo. Y en esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Jesús declaró a Nicodemo en ese encuentro que tuvieron, de paso fue de noche, porque Nicodemo tenía temor que lo vieran. Y Jesús le declara que él era el Hijo de Dios. Se lo declara a Nicodemo. Le declaró que él había bajado del cielo. Lee el capítulo 3 y te vas a encontrar con esas declaraciones de Jesús a Nicodemo. Nicodemo se refirió a Jesús como rabí, o sea, lo destacó que las señales que Jesús realizaba como demostración del origen divino de su misión no podían venir de nadie que no fuera muy superior. Por lo tanto, al declarar Nicodemo que esas señales no las podía hacer nadie que no viniera de lo alto, estaba apoyando el mesianismo de Jesús. Nicodemo consideraba las señales en sí como una prueba del origen divino de Jesús, pero no las veía como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Nicodemo llegó pues al encuentro con algunas dudas. En ese momento no reconocía a Jesús como el Cristo. Así es que recuerda que tener dudas no es malo, pero hay que ir y buscar la solución a las dudas, así como hizo Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, debes nacer de nuevo. O sea, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, tienes que ser transformado en una nueva criatura. Jesús conoce el corazón de cada persona, conocía el corazón de Nicodemo. Y aunque los judíos creían que los gentiles necesitaban convertirse, muchos no entendían por qué ellos también necesitaban de esa conversión. Los integrantes del pueblo elegido se sentían perfectos ya, o sea, no necesitaban ninguna transformación. Jesús les recuerda que nadie nace salvo, independientemente de su nacionalidad o de la iglesia en la que haya crecido, todos necesitamos un Salvador. Jesús dijo a Nicodemo lo impensable, que él, un maestro y un dirigente de Israel, debía nacer de nuevo, debía nacer de lo alto. Jesús confrontó seguidamente a Nicodemo con su ignorancia espiritual. ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes? Le dijo en Juan 3:10. La reprimenda fue sin duda impactante. Me imagino que Nicodemo debe haberse quedado absolutamente sorprendido con esa declaración de Jesús.
¿cómo es posible que tú, un maestro exaltado, no sepas esto? Necesitamos experimentar un nuevo nacimiento todos los días. Desde aquella noche que Nicodemo llegó a Jesús, no se habla más de él hasta que reaparece en la muerte de Jesús, identificándose abiertamente como su discípulo junto a José de Arimatea. En todo ese tiempo, su proceso de transformación en una nueva criatura se realizó y dio fruto al 100%. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el remedio por el pecado. El arrepentimiento proviene de Cristo, tan ciertamente como el perdón. La fe nos ayuda a creer en Cristo, nos ayuda a tomar su mano y agarrarnos de Él y caminar con Él todos los días. Pero la fe no nos salva sin Cristo. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado. Y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente, el engañador, pueden mirar a la cruz, al Salvador, y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios produce, por medio de la fe, una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces, la ley de Dios queda escrita en la mente y en el corazón. Y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hemos llegado al final del estudio de nuestra lección. Yo quisiera, como Juan el Bautista, como el Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el que me complazco, como el Espíritu Santo que descendió sobre Cristo para testificar que era el Hijo de Dios, también quisiera testificar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es mi Salvador, que Jesús pronto vendrá. Dios te bendiga y quiera Dios que la próxima semana nos volvamos a reunir para estudiar estas preciosas lecciones, estos preciosos temas en el libro de Juan. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana y que Cristo venga pronto.